qué no nos paramos y oramos juntos, por favor? Padre Santo, qué bendición, Señor, es saber que somos tus hijos. Gracias, Señor, por la cruz, por el Evangelio. Gracias por perdonar a pecadores como nosotros, Señor. Gracias por darnos gratuitamente, por tu gracia, una esperanza para el futuro, Señor. Estamos viendo cómo está el mundo, estamos viendo muchas personas, amistades nuestras que están falleciendo, Señor, y Padre, qué triste es vivir una vida sin esperanza, sin Cristo, sin saber que estamos contigo, Señor. Te ruego por todas esas personas que amamos, personas que están en nuestros hogares, en nuestras familias extendidas, personas que quizás están aquí con nosotros, que no tienen una relación personal con Jesús. Padre, te rogamos que tengas misericordia sobre sus vidas, ábreles sus ojos para que entiendan que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y que solamente puede uno venir como un pecador arrepentido por fe, confiando en Él para su salvación. Gracias, Señor. Gracias por el Evangelio. Ayúdanos a predicar este Evangelio a los más lejanos rincones de la tierra. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para adorarte fielmente y para, Señor, entender tu palabra, para cambiar y ser más como Cristo, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Bendice el mensaje, Señor. Bendice la comunión entre nosotros. Gracias por Emorio y por Lucy, que están aquí acompañándonos en la alabanza. Bendice sus hogares, bendice su iglesia. Padre, bendice a sus hijos, Señor. Y Padre, todos juntos como una familia decimos amén. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Por favor, tomen un momento para saludarse. Janina, ¿sí se va a poder? Bienvenidos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Pueden, por favor, comenzar a abrir sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 5? Es donde vamos a estar estudiando versículo por versículo el día de hoy. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano y el hermano Willy le puede dar una Biblia. Si alguien necesita una Biblia, va a ser un texto con mucha información y lo mejor sería que podamos seguir el estudio versículo por versículo. Antes de todo, queremos visitar a las personas que están con nosotros por primera vez. Veo a 4 personas que no conozco. ¿Nos puede decir sus nombres, por favor? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stan Contreras. Estoy con mi esposa Jessica. Es nuestra primera vez visitando su Bienvenido. James, hablas español, ¿verdad? Sí. Primera vez que estás aquí, ¿verdad? Sí. I'm sorry. Fui a la boda de Analinda y James. Y James, ¿cómo estás? Bien. Sí, mi esposa es linda y Carlos también es hermano. No lo reconocí con Matthew, como tenía la cabeza abajo. Matthew y Analinda y sus padres estuvieron en nuestra iglesia por muchos años. Qué bendición verlos y bienvenidos, estamos aquí para servirlos. Y por favor tomen un momento de saludarlos a ellos antes de irse a su casa. ¿Alguien más está con nosotros por primera vez? No, bueno, ok. Entonces vamos a comenzar. Ayer hicimos un alcance evangelístico en el sur de Pomona, a menos de 4 millas de aquí. Y creo que tenemos unas fotos, ¿sí o no? Ok. No tenemos video, no tenemos música, nada más queríamos enseñarles las fotos rápidamente. Puedes pasarlas. Hemos decidido trabajar en esta comunidad que está en el sur de Pomona, sobre la Gary y el 60, porque es una comunidad bastante compactada con apartamentos, bastante pobreza. Y si tú vas, te das cuenta que es un lugar con mucha necesidad. Y
íbamos hace muchos años ahí, pero desde que hemos regresado de México, pues hay un entusiasmo, y después de COVID hay un entusiasmo nuevo, renovado, de trabajar en la obra misionera, y sabemos que esto no es algo que podemos hacer solamente una vez. Queremos entrar en esta comunidad y trabajar a largo plazo con ellos. Hay personas en esta comunidad que están interesados en hacer un estudio bíblico, quizás lo vamos a hacer en el parque. Si Dios quiere, el próximo alcance evangelístico me gustaría que sea como una brigada médica donde van doctores, donde van dentistas, y lo que me he dado cuenta es cuando Dios pone algo en tu corazón para alcanzar a personas perdidas, Él provee todo, y lo ha estado haciendo por muchos años. Esto se planeó en pocas semanas, y me decían, pues, ¿de dónde van a sacar peluqueros? ¿De dónde van a sacar mochilas? ¿De dónde van a sacar todo lo que se necesita? Y el Señor proveyó absolutamente todo, y muchas personas pasaron a orar, y fue una bendición, fue todo un éxito. Muchos hermanos y hermanas aquí en la iglesia sirviendo, que eso habla de una iglesia saludable, y también me contenta mucho calor, ¿verdad? Pero el hecho que uno tome de su tiempo y haga ese sacrificio significa mucho, y es algo que queremos seguir haciendo. Y la otra razón que lo queremos hacer es porque queremos modelarle a la iglesia que de eso se trata la vida cristiana. Se trata de ser una iglesia en fuego para el evangelismo, para las almas perdidas. Y si tú lees los primeros capítulos del libro de Hechos, ellos estaban en fuego por el evangelismo. El Señor ni tenía que decirles, ve y predica. Estaban predicando. Sí se pusieron cómodos por un tiempo, pero como en Hechos 8, Felipe está de lugar a lugar, y el Señor no le dice predica, no, le dice ve aquí, y él ya sabía que tenía que predicar, porque ese era el enfoque: predicar el evangelio de Jesucristo, predicar a Jesús donde sea que iban, y ese es nuestro enfoque también, ¿verdad? Entonces, gracias por su participación, gracias por su apoyo. Estos niños están agradecidos, queremos alcanzar a sus padres, y por favor oren. Y hay otras obras que queremos hacer, hay hogares convalescentes, hay mucha necesidad, y queremos ser una iglesia misionera, evangelística, que ora. Vengan los jueves, por favor, porque los jueves tenemos un renovamiento en lo que es la oración, orando que Dios rompa barreras y tumbe paredes, y estamos viendo a Dios moverse en gran manera. Entonces, nada más queríamos compartirles lo que ocurrió ayer, y bendito sea Dios, todo estuvo muy bien. Thank you, Janina. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer el pasaje del versículo 1 al 10. Vamos a orar primero, leemos el pasaje y comenzamos con el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por usarnos, te damos gracias por darnos un celo evangelístico, por abrirnos puertas, por proveer todas nuestras necesidades, Señor, para hacer tu obra. Nos acordamos que en la parábola de los panes y peces, tú simplemente dijiste, trae lo que tú tienes y yo voy a proveer para el ministerio. Y eso es verdad, Señor, eso es lo que vemos. Tú eres fiel, y ayúdanos a tener visión, a tener amor por la gente necesitada, y a tener una pasión por tu gloria y por el evangelio que sea difundido por todo el mundo, Señor, comenzando aquí en nuestra comunidad. Te pedimos por este pueblo, Señor, estas personas que están aquí hoy, o que quizás alguien que nos esté escuchando en Facebook o en YouTube, que tú toques sus corazones, Padre, y les ayudes a ver la gloria de Jesucristo en las páginas de su palabra, y que nos conformes y nos cambies, que salgamos de aquí diferentes de la manera que entramos, Señor. Te pedimos todo esto por obra de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10 dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo
como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El título del mensaje esta tarde es El ministerio activo de Jesús en nuestras vidas hoy. Y estoy entusiasmado de compartir este mensaje porque estos versículos, este pasaje, para mí es como si ha abierto un nuevo mundo de entendimiento en lo que es caminar con nuestro Señor Jesucristo. Algo que es muy bonito y de mucha bendición es tener el Espíritu Santo, si tú eres creyente en Cristo, morando en ti. Porque el Espíritu Santo te fortalece, te recuerda su palabra, te anima, te consuela. El Espíritu Santo tiene una obra muy importante en nuestras vidas que sin ella nosotros no podríamos vivir la vida cristiana. Pero esa obra ocurre aquí adentro, en tu ser. El Espíritu mora en ti. Pero ahora lo que vamos a descubrir en este pasaje es que además, encima de eso, tenemos a Jesús en el cielo haciendo intercesión y proveyendo ayuda personal para nosotros conforme tenemos necesidad. Es como si Dios está diciendo: no solamente tienes el Espíritu, tienes a mi Hijo trabajando a tu favor como un sacerdote de aquí del cielo, y conforme tú entras al trono de la gracia, Él es activo, Él está moviendo, Él está proveyendo, y estoy emocionado porque esto es algo increíble, esto es algo tremendo que me habla mucho y me abre los ojos porque muchas cosas en mi vida pasan de la manera que pasan, y creo que lo mismo va a ocurrir contigo. Entonces, para poder entender lo que está pasando en el capítulo 5, quiero hacer un breve repaso de lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas, para poder entender por qué el autor de Hebreos dice lo que dice en este pasaje. El libro de Hebreos es una carta escrita a hebreos, que son judíos. Algunos son cristianos que están titubeando, que están a punto de regresar al judaísmo, y otros son judíos que todavía no han entregado sus vidas a Jesucristo. Están a la orilla de salvación, pero no han tomado el último paso de venir a Jesús. Entonces, este autor, que es anónimo, les está exhortando a venir a Jesucristo, a que no lo abandonen, a que no estén en la orilla, a que no permanezcan en la incredulidad, y si han recibido a Cristo, que no regresen al judaísmo. Les está animando a que retengan su fe, que sean constantes en lo que ellos han profesado. Entonces, como repaso, en el versículo 11, ya hemos visto esto, les dice, este es capítulo 4, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras, no quiero que sean como Israel, que estaba a la orilla de entrar en la tierra prometida y no entró por su incredulidad. Ustedes están a la orilla de entrar a su reposo. Su reposo es Cristo. Cristo les ofrece reposo, les ofrece tranquilidad, les ofrece paz, y no quiero que caigan en el mismo ejemplo de desobediencia, pero más bien procuren entrar en ese reposo, y ese reposo es Cristo. Cristo te da reposo de tus obras, no tienes que trabajar para tu salvación, te da paz, te da tranquilidad, te da gozo. Dios siempre ha ofrecido descanso al ser humano, pero el hombre lo niega por su incredulidad. Entonces el autor de Hebreos está hablando de este reposo que está en Cristo y dice: procura con urgencia, inmediatamente, no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Ven a Jesús, confía en Él como tu Salvador, para que entres en el reposo que Dios tiene para ti. Ese es el versículo 11. Cuando llegas al versículo 12,
te dice por qué debes ser diligente, por qué debes esforzarte a venir a Jesucristo, o debes retener tu confianza, y te dice porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la razón que tienes que inmediatamente venir a Jesucristo, la razón que no puedes alejarte de Él, es porque la palabra que te ha sido predicada no es una palabra, tú sabes, aislada, solamente unas páginas en un libro. Es una palabra viva, es una palabra activa, es una palabra que juzga las complejidades más profundas del ser humano, y está discerniendo todo lo que tiene que ver de tu persona, incluyendo tus pensamientos y tus intenciones de tu corazón, y dice que los está separando. Y en el versículo 13 dice, no hay nada oculta a su vista. Cuando Dios usa su palabra para escrutinar nuestras vidas, no hay nada que está oculto, todo está descubierto, desnudo ante los ojos a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, Dios está juzgando al hombre por medio de su palabra, y muchas personas piensan pues que por el hecho de que ignoran la palabra de Dios, por el hecho de que no quieren ir a la iglesia, no quieren entregar sus vidas a Cristo, que se van a escapar. Pero el autor dice, no, tienes que procurar venir a Jesucristo, porque esa palabra tú ves que es tan poderosa, que puede juzgar, que está juzgando, te está abriendo, te está desnudando y mostrando quién tú eres. Es la misma palabra que te va a juzgar si no vienes a Jesucristo. Entonces esa es la exhortación. Básicamente lo que el autor está haciendo es, está usando cosas importantes pero negativas, el juicio, el hecho de que la palabra de Dios, como dice Jesús en Juan 12, te va a juzgar en el día posterior. Todo eso para motivar a las personas a venir a Jesús. Les está poniendo el temor de Dios en sus corazones, pero ahora va a cambiar su estrategia cuando llega al versículo 14, y les va a animar a lo mismo, a venir a Jesús, a entregar sus vidas, a no abandonar a Jesús, a no estar a la orilla de la salvación e incredulidad, a retener su fe, pero va a usar una estrategia diferente, que es el juicio que viene por medio de la palabra de Dios. Va a usar una motivación positiva, les va a mostrar lo bueno que es Jesús, lo misericordioso y compasivo que es Jesús como nuestro sumo sacerdote. Entonces dicen que puedes ganar más moscas con miel que con vinagre. Entonces el autor de Hebreos está usando el carácter dulce de Jesús para animar a estas personas a no abandonar a Jesucristo, a no titubear a la orilla de la entrega de sus vidas, primero con el poder de la palabra de Dios que les iba a juzgar, versículos 12 y 13, y ahora mostrándoles lo bueno y lo misericordioso que este sacerdote que se llama Jesús. Miren el versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que dice, retengamos nuestra fe, no lo abandonen. No solamente porque la palabra de Dios nos va a juzgar si lo abandonamos, pero porque tú tienes un sumo sacerdote, tú tienes alguien en tu vida, una persona que se ha comprometido a interceder entre tú y Dios y ayudarte a conocer a Dios, y esa persona está en el cielo y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y ese debe ser la motivación positiva para que tú retengas tu fe y no abandones a Cristo, o tomes el último paso y no te quedes atrás en la incredulidad. En unos momentos vamos a hablar un poquito más acerca del rol de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, pero quiero mostrarte que es lo que está haciendo, está motivando a su audiencia de lectores que se entreguen o no abandonen, que sean diligentes para seguir a Jesús y no se echen atrás, mostrándoles su bondad. Entonces en el versículo 15 habla más de lo bueno que es Jesús, y les dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esto ya lo hemos estudiado con más detalle la semana pasada. Básicamente les está diciendo, tienes que venir a Cristo porque tienes a alguien en el cielo que cuando estuvo aquí sufrió todo lo que tú sufriste,
fue tentado en todo, Él no pecó, pero por el hecho de que Él sufrió y pasó por todas esas experiencias humanas, Él puede compadecerte de ti. Quizás tú no puedes venir a Jesús, o quizás tú estás titubeando, vacilando porque tienes dificultades. Quizás tú haces excusas y pretextos por qué no puedes tomar ese paso final de entrega, de servicio, de adoración total. El autor de Hebreos te dice, mira, tienes alguien en el cielo que te puede ayudar. Él sabe lo que tú estás sintiendo, Él sabe lo que te está deteniendo de tomar ese último paso, y ese es Jesús, que sufrió todo y que está consciente de todas sus flaquezas y debilidades. Entonces, esto es motivación. Entonces, en el versículo 16 dice, por tanto, acerquémonos. Esto no es información solamente para que la tengas en tu cabeza. Acércate con confianza, con denuedo. Jesús te invita al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces está diciendo, usted que no ha tomado esa decisión final, y quizás hay alguien aquí que no ha tomado esa decisión final de venir a Jesucristo, te dice, Jesús te invita al trono de su gracia. Él quiere impartirte gracia, misericordia, quiere ayudarte para esa necesidad inmediata que tienes en tu vida. No vas a estar solo viniendo a Jesús. Si tú estás titubeando, si tú estás vacilando, batallando con tu fe, ven al trono, ven y recibe ánimo, esperanza, ayuda, dice Jesús. Entra a su presencia. Él tiene la gracia y la ayuda que tú y yo no merecemos. Pero esa es la invitación. No te quedes en la orilla, no te quedes pensándolo. Ven 100%, entrega tu vida a Jesús, zambúllate en su gracia, porque lo vas a encontrar ahí listo y dispuesto para ayudarte. Ahora, ese es el fin de nuestro repaso. Ahora entramos en lo que nos toca hoy, que es el capítulo 5, y vamos a ver el ministerio activo de Jesús en nuestras vidas. Ese es en inglés, por si estás recibiendo la traducción, The Active Ministry of Jesus in Our Lives Today. Y vamos a ver el rol de cómo explica el autor de Hebreos, cómo Él trabaja en nuestras vidas, cómo Él se manifiesta en nuestras vidas. Esto es entusiasmante, porque no solo tengo el Espíritu, tengo a alguien en el cielo que está trabajando a mi favor y está moviendo las cosas para ayudarme a ser un mejor cristiano y ayudarme a agradar a Dios. Esto es algo que me entusiasma muchísimo, y este texto nos va a abrir cómo Jesús trabaja en este rol de sacerdote, sumo sacerdote, en tu vida y en mi vida. Ahora, los primeros versículos del capítulo 5 son un poco tediosos, son un poco técnicos. Entonces quiero que por favor presten atención y trabajen conmigo, porque vamos a llegar, una vez que entendemos lo que Jesús hace y por qué lo hace, vamos a traer este mensaje a casa para que veas cómo esto es traducido a su obra en tu vida personalmente, y también les voy a compartir lo que yo he visto en mi vida. Pero quiero que veamos lo que dice el texto. Miren el versículo 1. Está hablando aquí de los credenciales de un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y los va a comparar a los credenciales que tiene Jesús en su ministerio, para que veas cómo ese ministerio es activo el día de hoy en tu vida y en mi vida. Dice en el versículo 5, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces el autor está diciendo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios escoge a un sumo sacerdote, lo escoge, fíjense, de entre los hombres, lo escoge para que trabaje a favor de los hombres y para que en las cosas de Dios Él ofrezca sacrificios y ofrendas y sacrificios por los pecados. El punto principal aquí es que Él quiere ver que un sumo sacerdote es escogido es tomado de entre los hombres, ¿ok? De entre los hombres. Este es el rol de un sumo sacerdote en el antiguo, dice que un sumo sacerdote es tomado entre los hombres. Es un hombre, y esa es la razón que
que Dios lo escogió para trabajar entre los hombres. Este es el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, para que trabaje como hombre entre los hombres. Y en el versículo 2 vamos a ver por qué Dios usó hombres para ser sumos sacerdotes, no usó ángeles, usó hombres, y te dice en el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Entonces, una persona que está tratando de caminar con Dios, dice que va a tener momentos de ignorancia, va a tener momentos de que se extravia y se aleja de Dios. Entonces Dios escoge hombres para ser sumos sacerdotes, para que sea paciente, para que sea compasivo con ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Entonces lo que Dios quería de sus sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento es que sean hombres conscientes de que eran hombres débiles, para que tengan paciencia con la gente que también estaba batallando para seguir a Dios con fidelidad. Y eso es tremendo, eso me anima a ser un pastor compasivo, reconocer mis propias debilidades y no actuar como si yo soy más fuerte o mejor que una persona que está en la iglesia. Pero el punto es que ese es el tipo de hombre que Dios lo tomaba de los hombres, punto número 1. Y punto número 2, ahorita lo vamos a ver, estaba marcado por debilidad para mostrar compasión. Gracias, Joel. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento estaba marcado por debilidad para mostrar compasión. Miren por favor el versículo 3. Y por causa de ella, por causa de esa debilidad que él tenía, por causa de la debilidad que los seres humanos que estaban tratando de adorar a Dios tenían, dice, por causa de ella, ese sacerdote del Antiguo Testamento debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, ese sumo sacerdote no solamente tenía que ser de entre los hombres, no solamente tenía que ser una persona marcada con debilidad, pero porque era débil y porque el pueblo era débil, tenía que, como dice aquí, era obligado a ofrecer por los pecados, a hacer sacrificios por los pecados. Entonces, esa es la tercera característica de un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, es que él ofrecía sacrificios, y esa palabra ofrecer está en el tiempo presente, que habla del hecho que siempre estaba ofreciendo sacrificios, siempre. Día y noche estaban esos sacerdotes, porque el hombre día y noche está pecando. Entonces, esa era la tercera característica, ofrecía sacrificios continuamente. Y en el versículo 4 va a hablar de una cuarta característica, y ese es su llamado. Miren el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra. Nadie dice, yo voy a ser sumo sacerdote, y él puede ser sumo sacerdote porque él quiere. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es ¿qué? Llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote, y él no tomó ese llamado, esa honra por sí mismo, pero solamente porque fue llamado de Dios, y así debe ser. Y eso también traduce al pastorado. Uno no puede ser pastor porque uno simplemente quiere, tiene que ser un hombre llamado por Dios. Entonces lo que vemos ahí es que ese llamado tiene que tener su origen con Dios. Y eso es importante, porque esto nos está diciendo algo que es tremendo. Que Dios sabe que tú y yo necesitamos ayuda, que Dios sabe que tú y yo necesitamos un sumo sacerdote. Entonces, esta es su idea, este es su plan, y Él toma la iniciativa de llamar a un sumo sacerdote. En nuestro caso va a ser Jesús, lo vamos a ver con más claridad en un momento, para ayudarnos. ¿Cómo no vas a querer venir a servir a un Dios que te ha mandado su Espíritu Santo, y que encima de eso ha llamado a su Hijo a ser un sumo sacerdote, trabajando del cielo a tu favor? Y ese llamado fue del Padre, vino del Padre. Entonces, punto número 4 de lo que es el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, es llamado por Dios. He's called by God. Okay, entonces, cuando llegamos al versículo 5, vamos a ver, esas eran las características, las cualificaciones de un sumo sacerdote para el Antiguo Testamento, para el primer pacto. Y en el versículo 5 nos va a mostrar que Jesucristo tiene esas mismas calificaciones, Jesucristo tiene esas mismas características, esas mismas virtudes, y lo que va a presentar el autor de Hebreos es
Este es tu sumo sacerdote trabajando en tu vida hoy en día. Miren por favor el versículo 5. Así, igual que Aarón no tomó, el sumo sacerdote no tomaba el honor a sí mismo de ser sumo sacerdote, así tampoco Cristo. Cristo tampoco tomó ese honor a sí mismo, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Okay? Eso habla de la humildad de Jesús, sino el que le dijo, ¿quién es el Padre? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esa es una referencia del Salmo 2.7. Es un salmo mesiánico que habla del Mesías. Les está mostrando el autor a estos hebreos que Jesús es tu Mesías, pero se está diciendo, mira, igual que el sacerdote del Antiguo Testamento no tomaba ese honor, así mismo Jesús tampoco. Porque en el Salmo 2.7 te dice que fue el Padre que engendró a su Hijo. ¿Qué significa engendrar? Engendrar, obviamente Jesús no tuvo un origen, pero cuando Jesús manda a su Hijo al mundo en la encarnación para comenzar su preparación para ser nuestro sumo sacerdote, ahí es donde Jesús fue engendrado, en la encarnación. Entonces el Padre engendra, manda a su Hijo a nacer de una mujer, a tomar carne y ser un hombre para ser en el futuro un sumo sacerdote que el hombre se puede identificar con él. Entonces, el primer punto, vemos dos puntos aquí, acerca de Cristo y sus credenciales. ¿Cómo dicen los peruanos que tiene esta vaina? Julián, ponme los credenciales de Jesús. Así fue Cristo fue igual. Ahí está. Cristo fue llamado por Dios, lo acabamos de ver. Cristo no se glorificó a sí mismo. Tiene la misma credencial del Antiguo Testamento. No, ya te adelantaste mucho. El segundo, Cristo fue tomado entre hombres. ¿De dónde sacaste eso? El hecho de que Dios lo mandó a su Hijo, lo engendró, lo envió a ser encarnado, eso significa que Cristo fue tomado entre hombres. ¿Okay? Entonces, miren ahora el versículo 6. Lo que les estamos mostrando es que Jesús tiene todos esos mismos credenciales. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote, y esa es la clave. ¿Para cuánto? Para siempre, según el orden de Melquisedec. El primer sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿todavía está activo? ¿El sacerdocio levítico? No. Entonces, ese sacerdocio fue abrogado, fue eliminado con la ley. Entonces, para que Dios mande a su Hijo a ser un sacerdote por nosotros, tenía que hacerlo parte de otra orden completamente de sacerdotes. Entonces, hay otro versículo en el Antiguo Testamento, en el Salmo, y no puse cuál Salmo era, me olvidé de poner la otra cita, pero hay otro Salmo que habla de que Jesús iba a venir como Mesías a ser sumo sacerdote, pero no de la orden levítica, que fue eliminado, pero según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? En Génesis 14 era un sacerdote a quien Abraham le pagaba diezmos, y algunos dicen Melquisedec era Cristo en el Antiguo Testamento. Pero el punto es que el sacerdocio de Melquisedec, clave, ojo, es un sacerdocio eterno. Es un sacerdote, Jesús es un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Okay? Eso es súper importante, porque eso nos dice que el sacerdocio de Jesús es eterno y significa que está activo en este momento hoy. Y eso es tremendo. Jesús está ayudando por medio de su sacerdocio, su llamado sacerdocio, a los hombres que han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Él. Eso es lo importante. Entonces, Cristo no solamente fue llamado por Dios como un sacerdote en el Antiguo Testamento, no solamente fue tomado de entre los hombres como del Antiguo Testamento, pero el sacerdocio de Jesús, punto número 3,
está activo hoy. Está activo hoy, está vigente hoy, está trabajando a favor de hombres el día de hoy. Y no sé si eso te entusiasma, pero a mí me entusiasma y en unos momentos les voy a decir por qué. ¿Okay? Ahora, Peter, ¿dónde está la debilidad? Tú dijiste que el sumo sacerdote tenía que tener debilidad. Lo vamos a ver. ¿Y dónde está el sacrificio? Ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Miren el versículo 7. Y Cristo, nuestro sumo sacerdote, cuyo sacerdocio está activo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En otras palabras, sí, este sumo sacerdote Jesús también tenía debilidades. Quizás no nació con esas debilidades, pero su padre se encargó que cuando venga a esta tierra a vivir, a predicar, a crecer, él lo iba a preparar a su hijo en esos 33 años para ser un sumo sacerdote. ¿Por medio de qué? Por medio del sufrimiento. Entonces el autor de Hebreos dice, mira, Cristo sufrió. En los días de su carne, él rogaba y suplicaba y gritaba con lágrimas a su padre que lo podía librar de la muerte, y su padre lo oyó. ¿Verdad? Entonces Dios, hermanos, amigos, pulverizó a su hijo, destruyó a su hijo, afligió a su hijo como cualquier otro hombre no ha sido afligido. En Marcos 15, versículo 34, dice que a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es solamente una pequeña pista de cómo Jesús sufrió. En Isaías 53:10 dice que Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo al padecimiento. ¿Te imaginas por qué Dios quiere destruir físicamente a su hijo? ¿Por qué Dios quiere pulverizar a su hijo? ¿Por qué su hijo tiene que gritar y llorar y sufrir todo eso? Porque, y esto lo he dicho antes y lo voy a decir otra vez, no fue suficiente para Dios pagar nuestro pecado. Si hubiera Dios solamente querido pagar nuestro pecado, su hijo hubiera muerto de bebé o de niño, o quizás no hubiera ni sufrido. Pero Dios dijo, yo no solamente quiero pagar su pecado, yo quiero que ellos tengan una ayuda presente en el cielo día y noche para que interceda por ellos. Pero no puede ser solamente cualquier ayuda, tiene que ser una ayuda que los entiende, los siente lo que ellos sienten, puede tener compasión. Y entonces Dios lo prepara a su hijo por medio de esos sufrimientos para que pueda compadecerse, pueda entender a todo hombre, toda mujer que es un verdadero creyente en Cristo Jesús. Y luego hace una declaración radical en el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. ¿Cómo que Jesús aprendió obediencia? Yo pensaba que Jesús era perfecto. Sí, Jesús era perfecto, pero Jesús tuvo que aprender a obedecer a Dios en el área de cómo simpatizarse con nosotros, how to sympathize with us. Y Jesús no podía aprender a simpatizarse con nosotros si Él no sufría lo que nosotros sufrimos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, a pesar de que Él era el Hijo de Dios, por lo que Él sufrió, aprendió la obediencia en el sentido de, aprendió a obedecer, a ser simpatético hacia nosotros, seres humanos, con muchas debilidades. Entonces, esto es tremendo. Tú puedes quizás tener simpatía por personas que tienen cáncer, pero si tú no tienes cáncer, va a ser muy difícil. Jesús tomó todo el sufrimiento del hombre para poder plenamente identificarse, y por eso es que Él es nuestro sumo sacerdote, cuyo ministerio está activo el día de hoy. En el versículo 9 dice, habiendo sido perfeccionado. ¿En qué sentido fue a Jesús perfeccionado? En el sentido de ser perfeccionado como un perfecto sumo sacerdote. No porque Él pecó, Él nunca pecó, pero Él fue perfeccionado para ser tu perfecto sumo sacerdote, para ser tu perfecto, mi perfecto intermediario entre Dios y nosotros. Entonces eso ocurrió cuando Él sufrió y cuando Él murió
en la cruz. ¿Ok? Y habiendo sido perfeccionado, versículo 9, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. En otras palabras, Jesús te toma del momento que tú vienes a su Hijo y te carga y te lleva y te sostiene y te ampara y te ayuda hasta el momento de que tú vas al cielo a estar con Dios. Él es el autor, Él es el terminador de nuestra salvación para todos los que ¿qué? Lo obedecen. Y eso es clave, porque Dios no hace esto para cualquier persona, solamente para la persona que viene a Cristo, cree en Cristo y vive su vida en esa obediencia. Y eso es clave. Tenemos que reconocer que esto no es un ministerio que Dios está trabajando en la vida de cualquier persona que simplemente se le ocurre llamarse cristiano. Es una persona que procura vivir en obediencia. Nadie es perfecto, pero procuramos vivir en obediencia. Confesamos nuestros pecados todos los días. Versículo 10, y fue declarado por Dios, este ya es final, fue declarado por Dios sumo sacerdote nuestro, ¿verdad? Para los tiempos del Nuevo Testamento, según el orden de Melquisedec, que significa que es un ministerio sacerdotal que está activo para siempre y está activo para hoy. Entonces Jesús tiene todos los credenciales. Señor Jesús, ayuda a que esta cosa trabaje, por favor. Okay. Cristo fue marcado por debilidad. Lo acabamos de ver, Él sufrió como jamás nadie sufrió. ¿Para qué? Para mostrar compasión, igual como un sacerdote del Antiguo Testamento. Y están los sacrificios. Cristo se ofreció a sí mismo. Él tiene todo. Él tiene todos los credenciales para ser nuestro sumo sacerdote, y ese ministerio está ocurriendo hoy en día. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti y tienes tu sumo sacerdote en el cielo. Si has venido a Cristo, si vives una vida donde procuras la obediencia, y Él está ahí para llevarte del principio hasta el fin, para que vivas una vida fructífera, llena, completa de honor y de gloria para Él. No tenemos excusas, no tenemos nada que nos pare de poder vivir una vida si hacemos que si venimos a Él, si entramos a ese trono de la gracia. Señor, no puedo solucionar este problema. Señor, estoy batallando con esa tentación. Señor, ayúdame a amar, ayúdame a sea lo que sea. Ven al trono, ven a Cristo. Vas a encontrar ahí a un sumo sacerdote que ha sido preparado para ayudarte, ha sido preparado para mostrarte compasión, ha sido preparado por su Padre por la aflicción para entenderte. Ven y recibe de su gracia, ven y recibe de su ayuda. No esperes un día más. Y si eres un creyente que está batallando con pecados o con lo que sea, el Señor dice: no te los tragues, ven y ponlos al pie de ese trono, y yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, yo no te quiero vacilando. Ahora, en el momento que yo comencé a preparar este mensaje, y aquí es donde les digo, yo quiero traer esto a casa, y comencé a pensar en el ministerio activo de Jesús para hoy en día, un ministerio que el Padre se lo preparó para mí y para ti, para mi favor, para mi ayuda. Comencé a entender por qué Dios me ayuda, por qué hay tantas contestaciones a las oraciones que yo le he hecho. Comencé a darme cuenta que él, no sé por qué no lo merezco, pero Él existe, parte de su existencia es para ayudarme a llegar a la meta. Y les quiero dar algunos ejemplos. Esto lo mencioné el jueves pasado. Ahorita comencé un programa de prepararme para ser plantador de iglesias, que esta iglesia sea una iglesia plantadora de iglesias. Hay un entrenamiento especial que estoy. Entonces estaba a punto, ellos nos ayudan con un poquito de ingreso económico, pero no es suficiente. Pero ya que me comprometí a hacerlo, porque trabajo en la Unión y puedo ir y venir, iba a dejar el trabajo que estoy trabajando actualmente. Pero el jueves, ¿cuándo fue? Ya hace una semana, un jueves, el Señor puso en mi corazón: ¿por qué no les preguntas que te permitan trabajar part-time?
algo que compañías de la electricidad en la Unión no lo hacen, porque les he preguntado antes, cuando comencé el ministerio. Y escribí una carta a los dueños, porque supe que eran cristianos, y mi jefe me dice el lunes, ¿por qué escribiste una carta a los dueños? El primer dueño que le escribiste murió, y el segundo dueño ya está retirado. Yo soy el único que te puede ayudar. Entonces me dice, ¿qué días necesitas? Yo le dije, necesito estar libre martes y miércoles para tomar las clases en línea, y una vez al mes tengo que ir a Utah para una clase presencial. Él dice, está bien. Y le expliqué que era de agosto a diciembre. Ahora, ¿cómo ocurrió eso? Eso fue una obra de Jesús, que yo le pedí, Señor, ayúdame. Señor, no quiero estar descuidando mi familia, no quiero sufrir económicamente, y el Señor me abrió esa puerta. Estuve también pensando en la esposa que Dios me ha dado, y cómo Dios la usa, y cómo Dios le ha cambiado su corazón los últimos 33 años en muchas áreas, y cómo Dios le da compasión y me apoya para hacer el ministerio, y está dispuesta a hacer todo por mí. Y me di cuenta, es que Jesús está trabajando atrás de las escenas para bendecirte y para ayudarte. Y el Salmo 19:14, una mujer prudente viene del Señor. Y puedo darles muchos ejemplos de cómo Jesucristo, cuando tú entras al trono de la gracia y le pides, cómo Él se mueve. Él está atrás de todo. Él está trabajando en nuestras vidas. Me fascina el hecho de que cuando estudio la palabra de Dios, Él me ilumina y Él me da pensamientos que, si los comparto, otras personas reciben ánimo. Ese es Él. Él está orquestando todo en mi vida, pero yo tengo que venir, yo tengo que entrar en su presencia, yo tengo que pedir. Santiago dice, no tienes porque no pides, y luego pides, pero lo quieres para tus egoísmos, ¿verdad? Entonces, mi vida tiene más sentido entendiendo el ministerio sacerdotal de Jesús y cómo Dios lo preparó. Yo sé que soy un pecador, y Dios sabe que yo todavía no soy la persona que quiero ser, y creo que todo cristiano puede decir eso. Y a pesar de eso, el Señor me ayuda y me abre puertas y me da entendimiento. Y claro, tengo problemas como cualquier otra persona, pero le pido ayuda, y sea en un día o un mes o en 2, 3 años, Él me da liberación, me saca del problema, me consuela, y conforme se acaban las pruebas y Él me consuela, yo puedo tomar esas consolaciones y se las puedo dar a alguien más para seguir siendo una bendición para Él. Entonces es algo donde veo su mano, le da claridad a mi vida. Y otra vez, a pesar de que soy un pecador inmerecido, este es algo que originó en la mente del Padre Dios, y que así lo preparó, porque dijo, no es suficiente que mueras por ellos, yo quiero que seas su sumo sacerdote y que estés activamente involucrado en sus vidas. Ahora, yo sé que un día voy a morir, como todos los que no se vayan en el rapto se van a morir, pero aún en eso tengo una tranquilidad, sabiendo que el momento que yo cierro mis ojos en este lado de la eternidad, los voy a abrir en la otra. No va a haber una pausa, no va a haber un limbo, va a ser cerrar los ojos aquí, entrar en la presencia y no sé, pues yo estoy pensando decirle a mi familia, ni lloren, porque yo voy a estar bien, porque el Señor es así de bueno. Ahora voy a terminar con una ilustración más de algo que también es algo que vino a mi mente conforme estaba preparando este mensaje. Estoy leyendo un libro acerca de, pues obviamente estoy en un nuevo programa de preparación pastoral, y a pesar de que tengo 18 años pastoreando, me está ayudando mucho. Y uno de los libros decía, no tengas un ministerio mediocre. Hay muchos pastores que tienen un ministerio mediocre, y uno se da cuenta que tiene un ministerio mediocre, y él lo dice como pastor que va a muchas iglesias, porque dice, yo escucho muchos sermones mediocres.
nos dice en el libro, lo que yo hago, nos dice este pastor, este escritor, es que preparo mis mensajes, comienzo a preparar mis mensajes 2, 3, 4 semanas antes, para que la enseñanza esté empapando mi mente y trayendo pensamientos, y luego una vez que tengo mi sermón preparado, lo predico 15, 20 veces hasta que lo pueda manejar bien, y nos estaba animando a que hagamos lo mismo para que no prediquemos mensajes mediocres, sino tengamos enseñanzas mediocres. Y aprecio todo lo que él dice. Y yo quisiera que sea así. Pero la realidad de mi vida es que yo no puedo hacer eso, porque estoy preparando 2 mensajes a la semana, estoy trabajando, estamos haciendo diferentes cosas. ¿Y acaso estoy condenado a una vida o un ministerio de mediocridad? Pienso que no, hermanos, y les voy a decir por qué. Porque, un ejemplo, este fin de semana, trabajo, ministerio, juntas, y yo sé, Señor, yo no tengo las suficientes horas para preparar como yo quisiera, pero Señor, ayúdame. Y entro en el trono de la gracia y digo, Señor, soy insuficiente, necesito que tú hagas algo, y derramo mi corazón enfrente de Él. ¿Y qué es lo que ocurre? Y esto ocurrió este fin de semana. Comienzo a leer el texto bíblico y Él comienza a derramar entendimiento. Y el texto bíblico se me comienza a abrir, y en mi mente ya hay un bosquejo, y me doy cuenta que el Señor me está dando el mensaje, y estoy entusiasmándome, estoy queriendo ya predicarlo, y yo sé que eso es algo sobrenatural. Esa es una capacidad que yo no poseo. Esto es algo que Dios nos da. Entonces, cuando pensé en eso, yo dije, wow, yo pienso que muchas veces, y por favor váyanse con esto, muchas veces vemos todas las cosas solamente en lo natural, ¿verdad? Tenemos que trabajar duro y tenemos que esforzarnos, y conforme a nuestro esfuerzo y conforme a nuestro sudor, así vamos a poder salir adelante en la vida y en el cristianismo. Y todo eso es importante, ¿ok? Todo eso yo entiendo que es importante, pero nos estamos olvidando de algo. ¿Qué tal este aspecto espiritual? ¿Qué tal lo que estamos estudiando hoy? La gracia de Dios. ¿Dónde está ese aspecto sobrenatural donde tú le pediste a Dios que te ayude y Él derrama su ayuda? Él derrama una perspectiva nueva que no habías visto antes. Él contesta tus oraciones para que veas la solución. Si tenemos un sumo sacerdote en el cielo que ha sido preparado para ayudarte de comienzo a fin de tu vida, de tu carrera espiritual, entonces eso tiene que existir, eso tiene que ser parte de mi experiencia, de mi vida cristiana. Una vida sobrenatural va a ser parte de mi experiencia si tenemos un sumo sacerdote activo con un ministerio eterno en el cielo, trabajando a nuestro favor. Y eso es algo que yo pienso que nos olvidamos. Nos olvidamos y pensamos que todo trabaja de acuerdo a nuestras energías y nuestro esfuerzo y nuestro sudor, y debemos trabajar como si todo depende de nosotros, pero tenemos que confiar como todo depende de Dios y no ser tan negativos, no ver nuestras vidas tan ilimitadas. Dios puede hacer más allá de todo lo que tú puedas pensar o esperar. Y un pequeño ejemplo para esta iglesia, para que lo que estoy predicando tenga carne y huesos, es los eventos que hacemos, las conferencias y los viajes misioneros. Esta iglesia hace cosas que no podría ser una iglesia pequeña como la nuestra, y es oración, es entrar al trono, es pedir a Dios y es creer que Él se va a mover. Y la razón que yo lo creo es porque Jesús, cuando los discípulos estaban haciendo ministerio, los panes y los peces, y ellos, pues, ¿de dónde va a salir? ¿Y cómo vamos a alimentar a todas esas personas? En medio de ministrar, y Él hizo que traigan lo que ellos tenían. ¿Y quién se encargó de lo demás? El Señor. Y es lo que yo creo, es la manera que vivimos aquí. Nosotros
hacemos lo que podemos y ¿quién se encarga de lo demás? El Señor. Predicación, conferencias, este lugar, no nos esforzamos, nos invitaron a traer nuestra iglesia aquí. Entonces, este es el Jesús que está trabajando en nuestras vidas, y si no has venido a Jesús, Él te está ofreciendo no solamente el perdón de pecados, pero su apoyo, su ayuda, su involucración en tu experiencia diaria, y cuando tienes necesidades y batallas, Él está ahí. Él no te va a rechazar, Él no te va a dar una patada y decirte, hey, vete y arregla tu vida y luego regresa. No, su presencia hay un trono de gracia donde tenemos que ir con más frecuencia. Menos negatividad, menos incredulidad, más fe, más anticipación de respuestas sobrenaturales, porque ese es su ministerio. Eso Él se ha comprometido en nuestras vidas. Hay personas que dicen, busca su cara y no su mano. Y es una buena idea, ¿verdad? No siempre andes buscando que Dios te ayude, pero busca su rostro para agradarlo. Pero ahora que veo esto, yo necesito de todo de Él. Y Él, para eso, se ha preparado este ministerio de sacerdote. Lo único que tengo que hacer es venir y, como dice 5:9, obedecer. Entonces, ahí están los versículos. Acerquémonos pues confiadamente. Si no conoces a Cristo, si estás a la orilla, acércate confiadamente al trono de la gracia y vas a alcanzar misericordia. El Señor te va a perdonar tus pecados y vas a hallar gracia, que significa favor inmerecido para el oportuno socorro, para la necesidad, la ayuda del momento. Entonces, con eso en mente, vamos a orar, vamos a hacer una alabanza, y quiero pedirle a los hermanos cisneros y a Richard está con los niños. Los hermanos cisneros, hermano Abraham, ¿puede usted pasar con su esposa para orar por cualquier persona que necesite oración también, junto con los cisneros? Y vamos a orar, y si ustedes, dos familias, parejas, pueden venir. Si usted está aquí y el Señor le está diciendo, ven a mi trono, cuál sea tu necesidad, quizás es salvación, quizás es alguna ayuda, lo que sea, esta es una buena oportunidad para no solamente escuchar un sermón, pero responder en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu ministerio sacerdotal, el cual yo no merezco. Pero, Señor, igual como la salvación no es por obras, no es por esfuerzo, es únicamente por fe en Cristo, igual como la perseverancia, llegar al cielo tampoco es por esfuerzo o por obra, es por fe, es por gracia. Igual nuestra vida cotidiana, nuestras batallas, nuestras necesidades, nuestras dudas, el estrés, todo tiene una solución ante tu trono de gracia. Tú nos ofreces ayuda, apoyo. Tú nos ofreces todo, Señor. Desde el principio que ponemos nuestra fe en ti hasta el último momento, tú eres el autor de nuestra salvación. Tú eres el principio y el fin, Señor Jesús. Estamos maravillados contigo. Te pedimos perdón porque con mucha frecuencia no creemos. Y te ruego por esa persona que está aquí, que está pasando por quizás el tiempo más difícil en su vida, dudas y estrés, y el futuro está nublado para él o para ella. Señor, que sepa que tú lo estás llamando, tú la estás llamando a una nueva relación contigo, a un nuevo comienzo, que tú no estás ahí para mortificar o para hacerle su vida imposible, pero para perdonar, para ayudar. Y esas dudas del futuro tú las puedes solucionar, tú puedes dar paz y tranquilidad. Y ese miedo de lo que otras personas van a decir porque viene y entrega su vida a Cristo, tú también te vas a encargar de eso. Señor,
Te ruego que esa alma que necesita entregar su vida lo haga el día de hoy. Y esa persona que está vacilando, que está jugando con el mundo, que regrese de todo corazón a ti, sabiendo que la persona que lo espera es la persona más llena de gracia en la historia. Si abatido y dolido estás, cansado, peso carga, Cristo te llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo te llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad.
Gracias, Padre bendito. De tan profundo amor, Señor, que podemos venir ante ti, Padre bendito, con todo lo que traemos, con todo el pecado, con toda nuestra vergüenza, Señor, y tú la cambias por gozo, Señor. Tú perdonas nuestros pecados, Padre bendito, y quitas esa vergüenza, Señor, y nos das un nuevo comienzo, Padre. Y te damos gracias por eso, Padre bendito. Yo, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú conoces dónde están en su relación contigo, Señor. Tú eres el único que puedes tocar sus corazones, Padre. Gracias porque tú nos encuentras donde nosotros estamos, Señor. Pero todo lo que tenemos que hacer nosotros es clamar a ti y pedir perdón, Señor. Damos gracias porque tú lo hiciste todo, Padre. Profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, que dio a su Hijo amado por amor a los perdidos. Qué gran dolor causó a mi Dios ver padecer a su Hijo. Herido en una cruz murió por quienes han creído. Él te está llamando. Él te llama a una vida de gozo. Aunque no quiere decir que los problemas se van a ir, ahí van a estar. Pero vas a tener gozo al saber que le perteneces a Él. Al saber que Él está contigo. Y que no te va a dejar, que no te deja. Y que cada cosa que nos pasa, cada problema, cada tormenta, nos acerca más hacia Él. Donde encontramos fortaleza, donde encontramos fuerza para poder seguir adelante. Hasta que Él regrese o nos llame a casa. Mirando en aquella cruz, cargando con mis culpas, vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas, y mi pecado lo llevó al ser crucificado. Mi vida su muerte me dio, yo sé que ha terminado. Nada yo presumiré, pues muerte yo merezco, mas en la cruz me gloriaré, la cruz de Jesucristo, porque me da de su favor, no puedo entenderlo, mas esto sé de corazón. Jesús me ha rescatado. De nada yo presumiré, pues muerte yo merezco, mas en la cruz me gloriaré, la cruz de Jesucristo. Porque me da de su favor, no puedo entenderlo, mas esto sé de corazón. Jesús me ha rescatado, Jesús me ha rescatado, Jesús me ha rescatado. Vamos a cerrar con una oración y después del servicio, si usted todavía tiene una necesidad de oración, ellos todavía van a estar aquí, ¿verdad? Padre, gracias por tu Hijo,
Gracias por el entendimiento que nos das acerca de su ministerio. Padre, estoy bendecido, maravillado, agradecido por lo que estamos aprendiendo y te pido, Señor, que nos ayudes como iglesia a serte fiel, a ser limpia, santa, Padre, a recibir de tu gracia para alcanzar a los perdidos. Y Señor, te ruego que tú aumentes conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser personas humildes, contentas, pero sobre todo, Señor, te rogamos que nos ayudes a amar a Cristo, nuestro Señor, con todo nuestro corazón, que Él sea nuestro primer amor y que no sea algo solamente que decimos o que leemos, pero que lo podamos vivir cada día al despertar. Te doy gracias, Señor, por tu paz y tu paciencia y tu misericordia con nosotros. Te adoramos, Señor, llévanos a casa con bien en el nombre de Jesús. Si Dios los bendiga. Vamos a terminar con una última alabanza. ¿Ya? Pónganse de pie. Vamos a cantar Santo, Santo una vez más. Amén. Santo, Santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Tú eres digno, Dios de gloria, tantos cantarán. Santo, 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 poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Tú eres digno, Dios de gloria, los cantarán. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos justos son, todo lo que has hecho bueno es. Tanto santo eres tú, tanto santo eres tú. Santo, 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 poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Tú eres digno, Dios de gloria, los cantarán. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos justos son, todo lo que has hecho bueno es. Santo, santo eres tú, santo, santo eres tú. Toda honra y gloria es para ti. Poderoso eres mi Señor. Toda honra y gloria es para ti. Poderoso eres mi Señor. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos justos son, todo lo que has hecho bueno es. Santo, santo eres tú, santo, santo eres tú, santo, santo eres tú, santo, santo eres tú. Amén, gloria a Dios. Nos vamos con ese cantar, Él es santo. Porque Él dice que nosotros seamos, ¿qué? Santos. Dios me los bendiga, hermanos.
Dios tan diferente, Dios.